Perfecto. Bueno, en primera que nada, agradecerles que estén acompañándonos en esta transmisión. Les habla Ana María Carrasquero. Yo soy miembro del Observatorio de Derechos de Propiedad de Se Dice Libertad. Este es un Life Liberty que forma parte de una serie que vamos a dedicar a hablar de la emergencia humanitaria compleja y del rol de los gremios. Recordar que la emergencia humanitaria compleja es una situación en donde se violan de manera masiva y sistemática los derechos humanos, en este caso de los venezolanos, y es una situación que no tiene como causa un desastre natural, sino la consecuencia de acciones políticas. Desde el Observatorio de Propiedad, de Derechos de Propiedad, hemos sido muy enfáticos al decir que ha habido una política sistemática de ataque en contra del derecho de propiedad que es, entre otras causas, la consecuencia que estamos viendo el día de hoy es esta emergencia humanitaria. Traer a colación el papel de los gremios en medio de estas circunstancias tan difíciles que nos ha tocado vivir como país, necesariamente alude a, y les invito a que piensen, que un comerciante que hoy tiene abiertas las puertas de su negocio, alguien que hoy está prestando servicio, un empresario que mantiene a flote su empresa, los hombres y mujeres del campo que todavía en las condiciones más adversas siguen agregando valor a esta sociedad, de lo que nos habla es que estos hombres y estas mujeres tienen el aparato productivo nacional y lo que queda de ello después de 20 años de agresiones sobre sus hombros. Entonces el papel de los gremios es indispensable, ellos son un actor fundamental en la reconstrucción del país. De lo que vamos a hablar durante estos 30 o 40 minutos, vamos a dividir esta conversación en dos partes. La primera, quisiéramos que quien nos acompaña hoy, y tengo el orgullo de presentar a María Carolina Oscategui, que es la presidenta de Consecomercio, vamos a hablar en esta primera parte de la conversación de un diagnóstico que nos explique cómo está hoy el comercio y los servicios en el país, porque es fundamental hablarle a la gente de cuál es la situación que estas personas de manera tan gallarda han aguantado de forma incólume, y además que nos hablen, porque hay cosas buenas para hablar. Venezuela no es solo las noticias malas, sino también es la potencialidad y las ganas de futuro que todos tenemos a flor de piel, de cuáles son los planes para abonar en la reconstrucción del país. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar compartiendo con ustedes estas experiencias, estas vivencias y este sentir de un sector muy importante de la sociedad, porque no solamente, como tú bien dices, tenemos la responsabilidad de representar, defender, incidir en las políticas públicas y promover a los empresarios, a los comerciantes, a los prestadores de servicios del país, sino que además tenemos también el sentir de lo que es ser el último eslabón de la cadena del productiva del país. O sea, nosotros somos esa ventana que se conecta directamente con el usuario final. Nosotros somos el que le muestra todas las calamidades que ocurren en todo el proceso productivo, y por supuesto somos también quienes llevamos sobre nuestros hombros la responsabilidad de recibir todos los ataques, los embates Así es. de quienes piensan que nosotros somos felices incrementando los precios, o que para nosotros un deporte es divertido tener productos con precios muy altos. Y la gran verdad, la gran tragedia que vivimos los comerciantes, los prestadores de servicios, es que nada hacemos nosotros con anaqueles llenos de productos que la gente no puede comprar. Nuestro objetivo, nuestra razón de ser, nuestra esencia es vender, es comercializar, es tratar de solucionar las necesidades de los usuarios, de nuestro entorno. Y cuando vemos cómo nuestros clientes, cómo esos usuarios pasan frente a nuestros negocios y pasan sin poder entrar, porque tienes una zapatería y resulta que hoy en día un zapato se ha convertido en un artículo de De lujo. lujo. Cuando tú tienes una farmacia y ves cómo la gente pregunta cuál es el medicamento más económico, o llegan una y otra vez a pedir un medicamento que no lo encuentran. Cuando tú tienes una panadería y ya te das cuenta que el que siempre pasaba todas las mañanas a desayunar ya no lo hace, y el que llegaba todas las tardes y contaba incluso, porque eso también es el comerciante es el psicólogo, el que comparte las alegrías, las fiestas, los Parte de la nacimientos, familia. parte de la familia. Entonces, este,
tenemos que ver pasar a ese amigo frente a la puerta de nuestro negocio porque ya no tiene con qué entrar a comprar ni el jamón, ni el queso, y ya no tenemos ni siquiera pan que ofrecer. Es decir, el comerciante hoy es una víctima más. Está Exactamente. del lado de esa persona que no puede comprarse el par de zapatos, que ya no puede seguir desayunando su cachito con su malta, porque ustedes realmente han aguantado 20 años de ataques. Recordemos que organismos como la SUNDE, las fiscalizaciones, los decomisos de mercancía, el llevarse un comerciante preso, el decirte, mira, tienes que bajar los precios al 50% es parte de lo que ustedes han tenido que aguantar como esas agresiones al derecho de propiedad. Y hasta nuestra propia familia de sangre llega y nos dice, pero es que son unos usureros, que son unos especuladores, ¿cómo es posible que roben a la gente aumentando los precios? Y resulta que no, que cuando un comerciante te dice, este es el precio de este producto, te está diciendo que el productor agropecuario que sembró ese producto allá en su tierra tuvo que pagar vacuna, tuvo que comprar, como escuchaba en estos días la gente, a los productores de café que decían un kilo un saco, perdón, de abono para el café salen 150.000 bolívares y resulta que el mismo saco de café lo puedo vender solo en 120. Entonces, mis costos ya no son los mismos que antes, porque ya no cuento con empresas como las que antes había que podían darle soporte y apoyo a la Agroleña, por agricultura, ejemplo. agroleña, por ejemplo. El transportista, bueno, aparte de eso, tiene que pagar vacuna, ese señor del campo. El transportista no solamente tiene que pagar esa comisión, por llamarla de alguna manera, que tiene que pagar en cada alcabala al funcionario público que El lo cobro de detiene, peaje. el cobro de peaje. Yo en estos días venía del estado de Trujillo hasta acá, hasta Caracas, y conté 10 alcabalas en el camino, y entonces son 10 peajes que paga el que trae la mercancía desde los Andes venezolanos hasta acá, hasta la capital. Esa persona tiene que pasar de repente 2, 3 días en una cola para poder abastecerse de De combustible, combustible. para poder llegar hasta aquí. Y esos son días sin trabajar que le cuestan a él dinero. O sea, es todos esos costos que se van generando por una economía distorsionada, por un aparato productivo que cada vez recibe más golpes y menos apoyo. Eso, el comerciante es el responsable de decirte a ti como usuario, mira, el kilo de papas cuesta tanto. Y ese tanto incluye todos esos desastres que te estoy Y el hablando. cafecito que yo te estoy vendiendo hoy a ese precio que te parece de joya, cuesta lo que cuesta porque en toda la cadena productiva que al final termina en mí han pasado todas estas cosas. Exactamente, exactamente. Entonces, esa tarea tan difícil hace que incluso gente de tu propio entorno te diga, mira, es que ustedes especulan, es que ustedes roban a la gente, y eso no es así. O el argumento de la guerra económica, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando un comerciante, cuando yo llego y te vendo a ti este par de zapatos? Que probablemente, como yo ese par de zapatos lo compré hace 2 meses y durante 2 meses nadie pudo pasar por mi negocio a comprarlo, yo probablemente cuando te lo venda a ti y me voltee a llamar a mi proveedor para decirle que me traiga otro par de zapatos para seguir manteniendo mi negocio funcionando, porque mi trabajo es reponer inventario, mi proveedor me va a decir, pero es que ya eso que le cobraste a Adriana por el par de zapatos ya no te alcanza para comprar el Que próximo ese par. es el famoso costo de reposición que las políticas Exactamente. desacertadas de este gobierno niegan que existe. Exactamente, o sea, ¿cuánto me cuesta a mí, comerciante, mantener el negocio funcionando, reponiendo inventario? Y por otra parte, yo soy un ser humano que tiene familia, que paga salud, que paga que tengo que pagarle el colegio a mis Y que hijos, tienes que responsabilidades que tengo asumir. responsabilidades, tengo trabajadores a quien el salario mínimo no le alcanza, y que de repente en la medida que yo vaya vendiendo tengo que buscar la manera de también auxiliarlo, porque yo no puedo permitir que un trabajador se me desmaye en la empresa porque no ha podido comer bien en todo el día. Entonces, esa calidad humana, esa responsabilidad, ese compromiso, esa preocupación por quienes, no solamente por mí, por mi bolsillo, sino también por quienes son parte de esta familia o de este órgano que significa la empresa. Esa gente, por supuesto, es mi responsabilidad y son la gente por la cual yo debo luchar y por la cual sigo apostando. Que además es parte de lo que ha negado, desde el poder se ha negado que se pinta al empresario, al comerciante,
como aquel personaje perverso que casi es equiparable a un diablo con cachos, que lo que hace es expropiar la plusvalía de la clase trabajadora. Entonces, al final la gente nos pregunta cómo evitar ese círculo vicioso de aumento de precios. Produciendo. Ahí, esa es la única clave fundamental para resolver el problema. Producir. Si yo tengo que pagar mi alquiler, si yo tengo que pagar el saco Granos de café. de abono, si yo tengo que pagar 30 trabajadores para recoger la cosecha, si yo tengo, pero en lugar de producir 10, produzco 100 sacos, produzco, vendo 10 pares de zapatos, pues por supuesto mis costos relacionados a cada unidad se disminuyen. Si además de eso, tu usuario tienes no un lugar donde comprar el mismo par de zapatos o el mismo kilo de queso, sino que tienes 10 lugares y hasta de repente todos en la misma cuadra, que te tienen ofertas diferentes, que van a competir, yo voy a competir con el vecino, ¿verdad? Ofreciéndote de repente mejor precio, a lo mejor para que me compres a mí el queso, yo te sirvo café al llegar, Te doy mejor te doy atención. mejor atención, te lo envuelvo en una bolsa más adecuada, X, cualquier. Aquí en Venezuela hemos perdido hasta el concepto de lo que es competencia y mercadeo en los negocios. Entonces, eso que antes los merchandisers, los que llegaban enviados por las diferentes empresas, no, pelea Póngamelo por aquí. tal anaquel, Ujú. llena tal esquina, o sea, ya eso no se ve Claro, porque porque lo que estamos asistiendo es, por ejemplo, cadenas de farmacia que se han visto obligadas a reducir cantidad de anaqueles. O los supermercados que te ponen aquella cantidad de filas, que eso lo hemos visto, y yo invito a la gente que nos está viendo a reflexionar sobre eso. Supermercados llenos de puro vinagre. Un pasillo entero de puro vinagre. o simplemente el usuario va a ir y a comprar lo que hay al precio que sea, de Si la puede. calidad que sea, porque lo necesita. Ya no somos compradores, o cómo te digo, cómo lo explico, o sea, ya no estoy saliendo a evaluar, a tener criterio de compra. No, ya lo que voy es a satisfacer una necesidad, una urgencia. Y es por eso que vemos que muchos empresarios, muchos negocios, hoy en día tienen no solamente menor cantidad de productos, sino de menor calidad. Ya hoy decir que, mira, un champú, hasta un medicamento, Sí. no logra el mismo efecto de lo que lograba antes, porque tenemos que buscar la manera, hemos tenido que buscar la manera de, a pesar de toda esta circunstancia, a pesar de todo este desastre, tratar de mantener productos en los anaqueles para poder seguir Que es lo que hemos manteniendo la visto, las operación. distintas presentaciones de los productos, que tú encuentras productos que, bueno, era imposible, por ejemplo, encontrar leche en polvo en unas bolsas prácticamente que parecen leche en polvo para viaje. O lo encuentras también en supermercados Un desodorante casi que en papeleta. en untable. Ujú. Así es, O así es. sea, de verdad que em, al final de esta historia, Venezuela va a ser un país con, con tanta capacidad de desarrollo, con tanta capacidad de reinventarse. O sea, no va a haber límites para lo que podamos hacer. Si hemos logrado sobrevivir todos estos 20 años en que nos han llevado al extremo de muchas cosas, ¿verdad? De nuestra capacidad, nos hemos salido de la caja no sé cuántas veces, hemos dejado de ser, las reglas del librito ya no se cumplen y las hemos tenido que reinventar. Todos los días inventamos nuevas reglas que nos permitan, dentro de la ética, dentro de la moral, dentro de nuestro compromiso con la gente, seguir en pie, seguir luchando y seguir prestando un servicio o un producto, como lo decía un comerciante en una encuesta que hicimos recientemente en Consecomercio, que nos decían, mi compromiso no es nada más con mis trabajadores, mi compromiso también es con mis clientes. ¿Y con qué cara los miro yo si cierro el negocio? Entonces, en esa conciencia de ese compromiso que se tiene con tu familia, con tus trabajadores, con tus compradores, con tus clientes usuales, en esa conciencia el empresario hace el sacrificio extremo. O sea, se va a tratar
de hacer hasta lo inimaginable por tratar de mantener su Santa María abierta, su oferta al cliente y por supuesto por tratar de seguir brindando progreso y bienestar a toda una comunidad. Además, porque yo creo que esto que tú apuntas tiene que ver, que yo creo que es parte de las lecciones aprendidas para la reconstrucción del país, que todos somos necesarios e importantes, que todos en esa cadena productiva juegan un papel que es inigualable. O sea, que tú no puedes agarrar y decir, yo Estado me encargo de abastecer, de surtir, de vender, de pagar y dar el vuelto. Entonces yo pienso este, que no se vea esto, porque yo pienso que también de parte digamos, desde el poder podrían decir, bueno, esto es una defensa denodada del empresario, esto es una defensa denodada de quien tiene el capital y de quien oprime a los pobres. Yo creo que esto es una defensa de los consumidores y de los ciudadanos en su conjunto, porque al final de lo que se trata es que todos somos necesarios, todos los eslabones de la cadena productiva son imprescindibles. Así es, y fíjate que es impresionante, Venezuela definitivamente tal como lo dice el libro que tienes tú allí, es un país de propietarios. Venezuela, el sueño de cualquier venezolano, mi hija me decía, es que yo no puedo ni siquiera alcanzar los sueños que tú en algún momento tuviste la oportunidad de alcanzar. Yo quiero tener mi casa, yo quiero algún día montar mi negocio. El venezolano siempre sueña con ser independiente, con ser... el gen emprendedor es parte de nuestro ADN como venezolanos. Y andamos reinventándonos y andamos viendo a ver cuál es esa oportunidad que se presenta para poder desarrollarla. Entonces, estos 20 años, como no, nos han limitado muchísimo, nos han constreñido muchísimo, pero también nos han permitido comprender de que ningún país avanza si no es con un aparato productivo privado funcionando, progresando, creciendo, abriendo oportunidades y abriendo esas ventanas de libertad que significa para el usuario el poder decidir dónde comprar, a qué precio comprar, de qué calidad comprar, en qué cantidad comprar. Los venezolanos hoy en día sienten casi que una humillación al tener que someterse a la decisión de alguien que decidió qué era lo que iba a llevar a su casa como alimento, qué calidad de productos, eso que venía en esa caja o en esa bolsa que le vende la persona que además le impone un comportamiento, que tiene que asistir a una marcha, que tiene, o sea, una manipulación política para saber qué es lo que su familia va a comer. Esa coacción de la libertad que hemos recibido los venezolanos en estos últimos años es parte de esa inquietud que tenemos dentro, como te decía, ese gen del ADN que nos hace libres, que nos hace emprendedores, que nos hace buscar siempre ventanas de oportunidad para crecer y progresar. Y por eso es que estoy convencida de que Venezuela se va a recuperar, pero en un abrir y cerrar de ojos. Si yo te pidiera que les dijeras a quienes nos acompañan hoy en esta transmisión, ¿cuál es el balance que tú ves al día de hoy del sector comercio y servicios? ¿Qué les dirías a las personas que nos están escuchando? Mira, ha sido terrible. Hoy por hoy tenemos diferentes calamidades, no solamente el tema de la pérdida de poder adquisitivo de los venezolanos que hace, como te decía, que hoy en día un par de zapatos sea un artículo de lujo. Y por supuesto las ventas se han reducido considerablemente. Hay rubros como el de ropa y calzado donde y electrodomésticos, por ejemplo, donde el volumen de ventas en los últimos 5 años se han reducido en un 80-90%. Además de eso, tenemos el tema de la reposición de inventarios. La hiperinflación hace de que tu capital se pulverice en cuestión de horas en algunos casos. Entonces, el no tener la capacidad de reponer los inventarios en la misma cantidad y la misma calidad de producto ha hecho también que muchos empresarios se vean en serias dificultades. Y si a eso le suma que el gobierno ha implementado recientemente unas políticas de reducción, de incremento, perdón, del encaje legal, Es así. ¿verdad? Que reduce la capacidad de compra, de financiamiento de la banca hacia el empresario, entonces eso agrava aún más la situación del comerciante. Y a eso súmale, porque es que el comerciante, a diferencia del industrial, a diferencia del agricultor, yo puedo decidir como industrial, mira, yo facturo nada más los viernes, o el agricultor puede decidir yo facturo una vez al mes, ¿verdad?
Pero resulta que el comerciante no, el comerciante factura todos los días y todos los días tiene entonces un impuesto que cancelar y todos los días tiene que llenar, que reportar en una planilla lo que ha producido en el día para el final de la semana hacer el pago de un impuesto sobre una renta que no existe, que probablemente no sea real, porque lo que yo tuve como ingresos esta semana, la semana que viene no me No, no. alcanza ni Ujú. siquiera para reponer la mercancía. O de repente lo que vendí esta semana llega el sábado la persona encargada de hacer los anuncios económicos en el país llega y dice, mira, tienes un incremento salarial del 6.000%, o tienes un nuevo impuesto, un incremento de la tasa impositiva, o tienes cualquier cosa que se le ocurre a esas personas que parecieran no tener ningún tipo de coordinación ni de nociones de cómo funciona una economía en un país. Entonces, tu capital desapareció, tu renta no es renta y has pagado un impuesto que si algún día te lo llegan a reponer, porque de repente al finalizar el año te dicen vamos a hacer la liquidación, concha, le resulta que no tuviste renta, toma el dinero. En hiperinflación, ¿de qué vale ese dinero ya al pasar un año? O Sal y sea, agua. sal y agua. Entonces, tú ves todo este desastre, toda esta cantidad de situaciones a las que está sometida el empresario, el comerciante, sobre todo el pequeño y el mediano, porque recordemos que Venezuela, la mayor parte de su aparato productivo son pequeños y medianos. Aquí no hay grandes oligarcas ni grandes consorcios. ¿Cómo no? La gran mayoría somos pequeños y medianos. Esa persona que decidió con su esposa, con su esposo, con su familia, con sus hijos, Emprender. vamos a emprender, vamos a montar un negocito, vamos a montar una fábrica de algo, vamos a sembrar esta hectárea de terreno y vamos a empezar poco a poco. Ese poco a poco, ese crecimiento progresivo, paulatino y hasta de generaciones, porque el 86% de las empresas en Venezuela son Son familiares. empresas familiares, así es. Entonces, son de generaciones. A mí me erizó la piel cuando escuché a un empresario en Guárico decir, ¿cómo cierro yo con mi negocio si este es el legado de mis abuelos? Imagínate. Entonces, esto es un país, mi país, nuestro país, es un lugar donde hay amor por lo que se hace, hay compromiso, hay sentimiento, hay mucha más conciencia de la que nosotros creemos. Y los empresarios no somos monstruos, no somos destructores, al contrario, somos constructores de este gran país. Y en este momento estamos mal, pero estamos realmente comprometidos a dar lo que nos queda y mucho más para volver a tener un país muchísimo mejor, porque no vamos a volver ni a lo que hubo antes ni a Me lo que hay parece ahora. Vamos excelente. a ir a una Venezuela de verdadero progreso, de verdadero bienestar, en el que todos los venezolanos somos necesarios. No importa que hoy tus pensamientos tengan un tinte de un color y el mío de otro. Al final, ambas somos venezolanas y tenemos que trabajar juntas por la recuperación de este país. Es así. ¿Qué le dirías a las personas? Porque es una conversación que tú escuchas con mucha frecuencia, las ves en redes sociales, las escuchas en las colas, porque todos hacemos colas en este país. Oye, mira, el dólar bajó y los precios de los comerciantes no los bajaron. Y yo le pregunto a esa persona, ¿por cuánto tiempo bajó? ¿Cuándo va a volver a subir? De aquí a que yo venda mi producto, ¿va a estar abajo, arriba? ¿En dónde? Este es un país de muchas incertidumbres. Este es un país donde no hay reglas de juego claras. Este es un país donde cualquier cosa puede ocurrir porque no hay planificación, no hay profesionalismo en lo que se está haciendo. Hay mucha improvisación, hay mucho, no sé, desparpajo en todo lo que es el manejo de las políticas económicas. ¿O es posible que la semana pasada hubo un incremento de la masa circulante en el país de 16.5%? ¿Eso qué significa? Bueno, significa que hubo una devaluación de nuestra moneda en la misma proporción. Significa que lo que tú tenías hace semana y media en el bolsillo, hoy en día vale muchísimo menos. ¿Eso estaba previsto que fuese así? Estaba previsto, tú sabías que se iba a disminuir el valor de ese dinero en esa proporción que se disminuyó. Tú no lo sabías, tú no sabes. En este país no se puede planificar. En las condiciones actuales de país que tenemos,
no podemos planificar, proyectar, calcular y tenemos que improvisar, como todos tenemos que improvisar. Entonces, perfecto, sí, el dólar baja o el dólar sube, pero es que yo ya no solo dependo del dólar, dependo de la devaluación de la moneda, dependo de las políticas económicas que se anuncien, dependo de los incrementos salariales que se decreten. O sea, dependo de tantas cosas que son totalmente impredecibles, que son totalmente improvisadas, que no siguen ningún tipo de patrón, que cómo yo puedo establecer que hoy mis costos son estos y mañana son menores. O sea, yo no puedo arriesgarme a disminuir el precio, no me puedo, no puedo. Sin embargo, hemos visto en los últimos días cómo la baja en el consumo ha sido tan terrible en lo que es el sector alimentos. ya esta mañana que ya la inflación en Venezuela se calcula en 4% diario. Diario, eso es terrible. Eso es mucho más de lo que es la inflación en el resto de nuestros países vecinos al año. Al año. Al año. O sea, nosotros en un día tenemos más inflación que muchos de nuestros vecinos tienen en un año. Entonces, cuando tú puedas de alguna manera proyectar y predecir, vas a ver cómo la economía, cómo los precios se mantienen, cómo el país comienza a progresar. Entonces, me das pie a esa afirmación que tú haces, a preguntarte cuáles son las condiciones ideales en las que quien tiene un comercio, en las que quien presta un servicio tiene que operar. ¿Qué necesitamos que tenga esa Venezuela del futuro que sí vamos a construir con el trabajo de todos y cada uno? Pero ¿cómo tiene que ser ese país? Libre, definitivamente libre. Necesitamos libertad cambiaria, necesitamos libertad de precios, necesitamos libertad de movilización, necesitamos libertad para poder denunciar. Eso hoy no ocurre. Tú denunciar a un funcionario o a un inspector del SUNDE que venga y te acose, te amenace en tu negocio, es algo que tú no puedes hacer en ninguna parte. Denunciar a un funcionario público que te llegue y como ocurre por lo menos en nuestra ciudad, en nuestros pueblos más rurales, que en una ocasión llegué a donde un comerciante y le dije, ay, y solamente tiene 2 sacos de maíz en ese momento. Y me dijo, no, lo que pasa es que no puedo tener más porque la Guardia Nacional llega y me cobra vacuna por cada uno de los sacos que tenga en el negocio. Entonces, esa libertad que podemos tener, que necesitamos tener para yo poder ir y denunciar a ese Guardia Nacional que me quiere cobrar vacuna, esa libertad que yo quiero tener que yo necesito tener para poder decidir qué voy a vender, qué cantidad, qué calidad, qué tipo de productos y sobre todo tú como usuario, tener la libertad de venir y decirme, mira, yo a ti no te compro, prefiero comprarle a otra persona que me da mejores condiciones y mejores productos que tú. Esa libertad es la que necesita y cualquier país del mundo para poder fluir. Necesitamos poder ir a un banco y pedir dinero prestado. No queremos que nos regalen nada. El empresario venezolano en este momento, desde el agricultor más pequeño hasta el industrial más grande, no pretende en ningún momento que nadie le regale nada. Nosotros queremos emplear gente, nosotros queremos producir, nosotros queremos llenar de nuevo los anaqueles de nuestro país. Y cómo no, uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido en estos años es entender que también no solamente nuestro mercado es Venezuela, sino que nuestro mercado puede ser el mundo. Entonces, ese insertarnos en la tendencia global de intercambio comercial, eso es un anhelo de muchos empresarios venezolanos. Pero ¿cómo lo vamos a lograr con restricciones, con acoso, con persecución, con restricción de libertades, con controles infinitos sobre toda forma de ejercicio económico que se haga en el país? Imposible. Además, porque recordarle a la gente que una de las cosas que garantiza el ejercicio efectivo y el respeto de todos los derechos humanos de nosotros como los venezolanos es que haya la posibilidad de tener libertad económica. Porque el que tú hoy encuentres gente que no puede ir a una farmacia a adquirir un medicamento porque su poder adquisitivo no le da, entonces, ¿qué derecho se está siendo vulnerado? El derecho a la salud, pero el origen de eso es que esa persona está viviendo en un país donde no hay libertades económicas y donde no hay respeto, entre otras cosas, a el libre emprendimiento. Específicamente desde hace 18 años hubo un control cambiario
que ahora hay una cosa que parece un Frankenstein, pero tú lo que tienes es que para que los derechos humanos de los venezolanos se puedan respetar y podamos salir adelante de esta emergencia humanitaria compleja, entre otras cosas, es que haya libertad económica, es que la gente pueda tener la capacidad de valerse por sí mismo y no estar, o sea, no tener amo, porque en este caso el diseño institucional que hay es para crear un amo que te dice cuándo comer, qué vas a comer, cómo comerlo, y eso sí, tú estás dispuesto a, digamos, darle a ese amo lo que él te pide, que como decías tú hace un rato, que vayas a una marcha, que me firmes aquí. Entonces, la libertad económica precisamente le da a la gente independencia, autonomía para hacer su proyecto de vida, sea cual sea el que quiera hacer. Exactamente. Y calidad de vida. Los venezolanos hoy en día no vamos a un cine, porque esa no está entre nuestras prioridades. Ya desde cuando, tú sabes la frustración que sienten la mayoría de los padres venezolanos, tanto los nuevos padres, porque tuvieron padres que sí lo hicieron con ellos, como los antiguos, los que ya tienen más tiempito, quiero decir, de no poder planificar las vacaciones de sus hijos, de no haber tenido unas navidades normales. Y eso solo se logra cuando tú tienes, primero, recuperas el valor del trabajo. O sea, que tú digas, yo trabajo para recibir un monto por vacaciones, un monto por utilidades, un monto que me va a permitir mejorar la calidad de vida de mi familia, inscribirlos en un mejor colegio, darles una mejor educación, o sea, llevarlos a diversión, Alimentarlo. alimentarlos, o sea, desde lo más básico, que reciba la atención médica adecuada, que vaya a los médicos que requiere, o sea, etcétera, 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 calidad de vida. Esa libertad que antes teníamos los venezolanos es una de las cosas que más nos ha dolido perder. La libertad de decidir la calidad de vida que vamos a tener nosotros y cada uno de los miembros de nuestra familia. Para finalizar, ¿qué le dirías tú a quienes hoy nos están escuchando y están disfrutando? Porque de hecho yo estoy disfrutando de esta conversación contigo. ¿Qué les dirías que tiene el sector comercio y servicios para ofrecerle a la Venezuela del futuro? Mira, tenemos en cualquier país del mundo, el comercio es el mayor generador de empleo. En cualquier país del mundo. Siempre se habla, no, que la construcción no. Ujú. El quien contrata la mano de obra más joven, inexperta, ese primer empleo de cualquier joven en cualquier país es el comercio. El joven que decide ir a trabajar a McDonald's o a cualquier tienda, a A una cualquier tienda de negocio, ropa. etcétera. O cuando ya por fin te gradúas, te vas al comercio, te vas a los prestadores de servicios a buscar ese primer empleo. O sea, el mayor empleador de cualquier país es el comercio. Nosotros tenemos todas las posibilidades de comenzar a brindarle oportunidades a esa juventud que se fue del país buscando otros lugares donde sí creyeron encontrar esa oportunidad y no la están pasando bien. Algunos han logrado éxito, gracias a Dios, pero hay otros que lamentablemente no la están pasando tan bien. Bueno, los comerciantes y prestadores de servicio de Venezuela estamos completamente comprometidos en trabajar no solamente por continuar brindándoles a nuestros venezolanos esa calidad de vida que podíamos ofrecerle antes, sino también brindarles esas oportunidades a esos jóvenes que deben regresar al país. Porque aquí, siempre lo he dicho y siempre afirmo lo mismo, nuestro gran objetivo debe ser volver a ser ese país donde cada venezolano sentía que podía hacer realidad sus sueños. Y eso es lo que comerciantes, prestadores de servicios, que somos ese contacto directo, ese contacto final de la cadena productiva, estamos comprometidos en hacer. Y por supuesto, lo más importante, solos somos simplemente una hoja que la mueve el viento a su antojo. Juntos podemos ser un árbol frondoso, que brindamos frutos, que brindamos sombra, que brindamos oxígeno, que podemos darle otro aspecto a nuestro país. Necesitamos agremiarnos, necesitamos unirnos, la necesidad de asociatividad entre nosotros es indispensable. Estamos completamente convencidos y eso lo dice cámaras como la Cámara de Comercio de Caracas en sus más de 125 años funcionando en el país, o Fede Cámaras con 75 años,
con Comercio, con sus ya casi 49 años, estamos completamente convencidos que en la unión está la fuerza y este país va a avanzar mucho más rápido y va a crecer con mucha más fuerza y con mucho más esplendor si lo hacemos en conjunto, todos unidos, todos tomados de la mano y todos apostando a ese gran futuro que sabemos que Venezuela puede tener. Así es, y eso solo lo vamos a conseguir en libertad. Los animamos a pensar que un país donde haya libertades, donde la gente pueda emprender, donde haya posibilidades, es un país de futuro cierto. Gracias. Qué bueno, María Carolina. Qué bueno.